Hola a todos, a todas, a todes, bienvenidos, bienvenides nuevamente a Pecatoribus. Estamos en una nueva entrega y ahora yo, Ignacio Torres, voy a presentar a nuestro invitado de lujo experto, Luis de Pablo Jameque. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. No, realmente no soy invitado, soy de casa. Y pues sí, la verdad es que como la vez pasada hablamos de mi tocayo, Luis González de Alba, bueno, tú y el otro Ignacio, Ujú. José Ignacio Lanzagorta, y hablaron de mi tocayo, hoy quise vengarme y hablar de un Ignacio. Ah, Y, mira. y no solo de un Ignacio, sino un tocayo tuyo casi homónimo, ¿no? De Ignacio de la Torre y Mier. Él, uno de los jotos emblemáticos, uno de los jotos iniciáticos, madre de la jotería mexicana en algún sentido, o por lo menos su imagen, ¿no? Sí, exactamente. Hay una construcción ya centenaria en torno a Ignacio de la Torre y Mier, que fue yerno de don Porfirio Díaz, ni más ni menos, y como tú decías, se ha convertido a partir de un hecho mítico y mitificado, que es el baile de los 41, en justamente este emblema de la jotería nacional y en el posibilitador de lo que diría Carlos Monsiváis, la creación o la invención de la homosexualidad en México, ¿no? Este baile de los 41 que finalmente destapa la existencia subrepticia de estos hombres atraídos por hombres. Hay una existencia mediática y a partir de ese momento ya decir afrancesado y traer los bigotes retorcidos ya no era solo decir fifí, sino decir joto. Exactamente. Y bueno, además, para colmo, está este rumor histórico de un posible romance entre Ignacio de la Torre y nada menos que Emiliano Zapata, que al contrario representa el macho mexicano por excelencia, ¿no? El caudillo revolucionario. Entonces, suponer que pudo haber existido una historia de amor, o por lo menos de sexo, entre ambos, pues ha desatado la imaginación y las fantasías de muchos homosexuales de varias generaciones. Y no ha sido algo que, como veremos más adelante, no se puede comprobar, pero tampoco ha podido ser del todo refutado. Sí, exactamente, está ahí, como hemos dicho en algunos otros capítulos, en la conjetura, ¿no? En la posibilidad a partir de ciertos testimonios, a lo mejor de la época y medio atravesados a partir del rumor, del chisme, de la memoria, del me dijeron qué, del recuerdo qué, cuando yo era niño, yo era niña, escuché qué, entonces bueno, habría una posibilidad, estábamos hablando fuera de la grabación, de encontrar a lo mejor en algún tipo de archivo, cruzar fechas y determinar, ¿no? Qué tan posible es a partir de sería de estos documentos, pues cruzar la posibilidad de que hayan estado en el mismo lugar. Me decías que ya se ha hecho algo así y que se determinó que sí. Sí, eso sí, es decir, sí, bueno, como ahorita hablamos más, pero Ujú. sí, definitivamente se conocieron, trabajaron en las mismas haciendas y durante la revolución hubo pues una relación política o más bien económica entre ambos. Ujú. Claro, de eso a suponer que hubo un romance, pues no sé. Hay que juzgue nuestros queridos podcast escuchas. Los podcasteros pecadores que nos están escuchando Las nuevamente, pecadoras. las pecadoras que les agradecemos su compañía. Y antes de empezar con esta revisión cronológica para tener un marco general sobre Ignacio de la Torre y Mier, ¿cómo dirías o cómo resumirías la importancia de él como figura histórica y además como figura histórica referencial para los hombres homosexuales de México? Bueno, pues mira, a diferencia de otros personajes que ya hemos visto y que veremos en este podcast, que son pintores, poetas, activistas, Ignacio de la Torre no hizo nada en sí mismo, nada muy importante, más que, bueno, sí hizo cosas, fue político, fue empresario, pero realmente su importancia no radica tanto en lo que hizo, sino en cómo se le vio, en cómo se le vio en su época y sobre todo en la posteridad. Un poco porque se convirtió en el enemigo por excelencia de los revolucionarios, fue pues como una especie de chivo expiatorio, como una especie de símbolo de todo lo malo del régimen porfiriano y también de las transgresiones de ese régimen a la masculinidad dominante. Es decir, fue visto como todo lo que un hombre, un macho mexicano no debía ser. Rico, afeminado, ocioso y maricón, en una palabra. Y eso hizo que en tiempos más recientes, sobre todo a partir de la película de David Pablos, El baile de los 41, se volviera una especie de héroe, eh,
al principio de contrahéroe, digamos, o de antihéroe, mejor dicho, y ahora ya, pues realmente de un héroe, lo cual podría dudarse, pero bueno, si nos lo imaginamos como Poncho Herrera, eso sí, no está difícil como admirarlo, desearlo, fantasear con él. Claro. También por esto, ¿no? Por haberse convertido en una especie de bandera o de símbolo de lo que somos los hombres no masculinos, no heterosexuales. Exactamente, sí, la no heterosexualidad, como en su época podríamos decir al respecto, ya existía en Europa, en lo que hoy es Alemania, ya se había acuñado este término de homosexual y luego se acuña su contraparte como respuesta a esta existencia de repente, o repentina, mejor dicho, pero pues en México no era usual decir homosexual, ¿no? Era, como tú mismo lo dijiste en el episodio cero de este podcast, se usaba mucho joto, maricón, todos estos epítetos que tenían, por supuesto, una carga despectiva, algo que no se debía hacer nunca, pero no había una palabra, podríamos decir, neutra, ¿no? Para autonombrarse. Exacto. Y no lo hubo por mucho tiempo todavía. De hecho, todavía en la época de Novo y de Villaurrutia, pues les costaba trabajo, ¿no? Usaban más bien las palabras acuñadas para denigrarnos, ¿no? Somos maricones, somos jotos, somos invertidos, somos putos. Quizá invertidos se usaba un poco más neutra, no sé si decirlo así. Sí. Ya bastante más adelante en el siglo XX fue que se pasó de un lenguaje psiquiátrico, científico, la palabra homosexual, al habla más cotidiana. Y bueno, desde luego había habido, no sé si esto está mal porque actualmente pues hay otra vez esa reapropiación de palabras peyorativas, ¿no? Hoy, pues como en este podcast que hablamos de jotos, yo me identificaría así, como marica, como joto, sin mayor problema. Claro, no es lo mismo que me lo dijera una persona con ganas de ofenderme, que me griten puto antes de golpearme, pues, claro. No sería lo mismo. Difícilmente me dirían homosexual o no sé. Sí, maldito homosexual, Bueno, no pega como ya como ofensa, no pega. Homosexual. Homosexual, no, creo que en los partidos de en fútbol. los partidos de fútbol no les vendría muy bien esta además está muy larga la palabra. Bueno, pensaba también en uranista, ¿no? Como Uranista, otra palabra. Sí. Eso lo usaban los ingleses muy en esa época. Bueno, se acuñó también en Alemania, pero se puso muy de moda en los ingleses de la época de Oscar Wilde. Pero creo que en México no llegó a... Sí, no pegó tanto, ¿no? Sobre todo porque en la época de la que vamos a hablar, la época del Porfiriato y de la Revolución Mexicana, no era una identidad política. Eso es muy importante. No eran activistas, no era una bandera, no decían los uranistas homosexuales putos. Nos vamos a organizar y vamos a protestar y vamos a exigir nuestros derechos. No, eso no ocurrió y no ocurriría por muchísimo tiempo en México, hasta muy, muy avanzado el siglo XX. Claro. Sí, era como, a mí déjenme existir, déjenme ser en espacio, pero ni siquiera como una consigna, era Exacto. algo interno, era como, a mí que me dejen hacer y no me importa lo demás, y ¿no? Por tanto me voy a esconder, Ajá, ¿no? Voy a funcionar en la noche. Solo Salvador Novo y mucho más tarde, mucho después de la muerte de Ignacio de la Torre y Mier, se atrevió a sacarlo del espacio íntimo al espacio público y aún así no de una forma política, como lo vimos en el episodio correspondiente. Claro, sí, era el disfrute individual, el disfrute privado, como fue el baile de los 41, era una fiesta privada, que simplemente estaban ahí existiendo y por alguna razón llegó el exterior y la institución... sí, como a irrumpir desde afuera, ¿no? A romper esa burbuja autoconstruida, ¿no? Que además se necesitaba mucho dinero para construirte esas burbujas en ese momento, como lo tenía Ignacio de la Torre, que era un hombre heredero de una gran fortuna. Y si quieres podemos empezar a lo mejor por ahí, revisar a la figura, ¿no? En qué año nació, su familia, qué se dedicaba, de dónde le venía tanta monedita. Exacto. Nació en 1866, es decir, durante el imperio de Maximiliano, en una de las familias más ricas del país. Su padre era don Isidoro de la Torre, un inmigrante español de Cádiz que había hecho muchísimo dinero en la primera mitad del siglo XIX. Para cuando nació Ignacio, en 1866, ya era dueño, entre muchísimas bancos, haciendas, minas, del Palacio del Marqués del Apartado. Creo que, no estoy seguro, pero me parece que ahí
nació Ignacio de la Torre y Mier, este palacio maravilloso en el centro de la Ciudad de México, una de las grandes obras neoclásicas de Manuel Tolsá, uno de los, pues yo creo, de los palacios más importantes del siglo XVIII de la Ciudad de México. Uh-huh. Ahí nada menos nació este niño digamos, con cuchara de plata, como se dice en inglés, ¿no? En pañales de seda. Pañal, ajá. Su madre, María Luisa Mier, también era de una familia, ella sí, mexicana, Uh-huh. de una familia súper rica, emparentado con los Mier y Terán, también Wow. propietaria por su propio lado de muchísimas haciendas. Haciendas que, por cierto, heredó, bueno, aunque se repartieron entre los hermanos de Ignacio, cuando murió el padre en 1881, ya durante el Porfiriato, Ignacio heredó la hacienda de Santiago Tenextepango, cerca de Ayala, en Morelos. Ayala, muy famoso por el plan, entre otras cosas. Uh-huh. Una hacienda chiquita, nada más de 16,000 hectáreas. Ay, poca cosa. Poca cosa, y además de las tierras más fértiles que productoras de azúcar. Oh. ¿No? En esa época, en el Porfiriato, el pues muy pequeño estado de Morelos producía más azúcar que Cuba y que Puerto Rico. Wow. Además, un producto que se vendía a precio de oro, era como el oro blanco de su época. Después sería la cocaína. Pero bueno, en ese momento el azúcar se vendía carísimo. En un mercado ya global, ya es la época en que se inventó la Coca-Cola, por ejemplo, y otros productos dulces que requerían toneladas y toneladas de azúcar, que, como les digo, se vendía a precio de oro. 2 años más tarde murió su esposa, doña María Luisa, e Ignacio heredó de ella, del lado de los Mier, otra hacienda, esta vez en el Estado de México, la hacienda de San Nicolás Peralta, en Lerma, cerca de la desembocadura del río Lerma, una hacienda que, por cierto, se puede, ambas existen todavía, el casco de estas haciendas se pueden visitar, se celebran bodas, son ambas haciendas muy ricas y muy, 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 muy extensas. Así que para 1883-84, el joven todavía no había cumplido los 20 años y ya era uno de los hombres más ricos del país. Wow. Así que, pues, no fue difícil que el poder político buscara aliarse con el poder económico. En 1887, en un baile, conoció a la hija del presidente de la República, a Amada Díaz. Amadita Díaz, que en muchos productos culturales, tanto académicos como no académicos, se dice que posiblemente fue la hija favorita, la hija consentida de Porfirio Díaz, ¿no? De los muchos hijos e hijas que tuvo. Bueno, para empezar fue la primera, era la mayor de todos los hijos de Porfirio Díaz. Okay. Eso sí, no hija de ninguna de sus esposas. Fue una hija ilegítima. Bastarda, como todavía se decía. Una hija natural. Una hija natural, así es. Además, pues de rasgos, ella sí casi totalmente indígena. Su madre, no sabemos mucho de ella, pero sabemos que era una mujer de alguna parte de Oaxaca, con la que Díaz no se casó, pero que conoció ahí durante la guerra contra los franceses, y con la que tuvo a esta pequeña niña, cuando ya Porfirio Díaz fue, digamos, ascendiendo socialmente y se fue blanqueando. Muy literalmente. Muy literalmente. A ver, dicen que doña Carmelita, su esposa, lo polveaba, ¿no? Le ponía polvos de arroz. Sus polvitos de arroz. Para que se le viera la cara más blanca. Todavía, sí, bueno, si don Porfirio necesitaba esta mejora cosmética social, Amada lo hubiera necesitado todavía más. Era ella sí, pues, digamos, pues más indígena. Culturalmente, desde muy temprano, o bueno, no tan temprano, digamos que su primera infancia la pasó con su madre ahí en Oaxaca. Solo más tarde se la trajo don Porfirio a la Ciudad de México y la metió junto con sus hermanas menores a los colegios finísimos de monjas, donde estudiaban las niñas bien. No sé qué tan traumático habrá sido para ella, probablemente bastante, el cambio de vida, además del bullying que seguramente sufrió de parte de sus compañeras, quizás hasta de sus propias hermanas, que la veían pues como una india, ¿no? Claro. Sí, algo que en ese momento era una transgresión enorme, porque pues culturalmente y socialmente era un no mezclarse, ¿no? Pero ella tenía la posibilidad, por ser hija de quien era, que ya estaba o subiendo o súper encumbrado en el poder político. Entonces, ¿quién le iba a decir que no
a la Díaz hija, y a la exacto. hija de Díaz, ¿no? Por más que le hicieran bullying a escondidas, que seguramente hubo muchísimo, o comentarios velados, pero lo digo con el volumen suficiente para que lo escuche, por más que haya sido así, tenía ese gran, eh, esa gran fuerza detrás de ella, ¿no? Que la pasó mal, seguro, Exacto. pero En general no podemos ver con los personajes históricos que tanto sufrieron o no sufrieron, sí, ¿no? claro, Es muy difícil. Lo que podemos ver es un poco la posición en términos más, digamos, más objetivos, entre claro, comillas, ajá, sociales que ocupaba. Y definitivamente Amara Díaz estaba en la cumbre, ¿no? ujú, En la parte más alta. No tanto como mujer ni como de rasgos indígenas, pero por ser la hija mayor de quien ujú, era y por ser de la familia a la que pertenecía, pues tenía ella misma dinero, haciendas y un ejército de sirvientes ujú. encargados de cuidarle cualquier capricho. Y bueno, así estos dos personajes pues se conocieron en 1887 y al año siguiente se casaron Ujú. en una boda muy elegante en la que ofició nada menos que el arzobispo de México, don Antonio Pelagio Labastida y Dávalos, Ah, eh, en este momento en que después de la época de la Guerra de Reforma, cuando Juárez había roto completamente con la iglesia, Porfirio Díaz había empezado ya un movimiento lento pero seguro ujú, de reconciliación con la Iglesia Católica, de volver a su gobierno un poco más, pues sí, más conservador, más católico. El que su hija se casara por la Iglesia, se casara en el Palacio Arzobispal. Bueno, es interesante que no fuera en la catedral, ni siquiera en la profesa donde se casaban en general los ricos, ujú, fue en una casa privada, si bien la casa del arzobispo, en el palacio del arzobispo, ujú. fue una ceremonia privada, un poco para decir, sí, nos estamos acercando con la iglesia, manon tropo, ¿no? No, pero no demasiado. Ajá. No era todavía un acercamiento tan descarado, bueno, más o menos. En todo caso, ese punto, la boda con Amada, marca, y ahora sí, si ya era de por sí rico, a partir de ahí empezó a volverse mucho más rico y mucho más poderoso. Ignacio. De hecho, ese mismo año empezó su carrera política al ser electo diputado en el Congreso de la Unión, que ya es un principio nada malo. Para este momento apenas tenía 22 años Ignacio cuando fue electo diputado por primera vez. Claro, no es un puesto tan importante, pero tampoco es poca cosa, ¿no? Sí, Ya claro. quisiera uno. Y bueno, poco después de eso, probablemente gracias a los conectes, Ujú. eh, obtuvo más y más dinero y fue comprando más y más de las acciones del banco más importante del país, el Banco de Londres y México, Oh, un banco de capital británico sobre todo, aunque para este momento ya se fue volviendo más de capital pues mexicano. mexicano, ¿no? Ujú. Para 1890 ya era dueño Ajá. de una tercera parte Oh, wow. de este bancote. Eh, sí, bastante buena vida se empezó a dar, cosa que se manifestó en la casa que se construyeron Amada e Ignacio, nada Ujú. menos que el número 1 del Paseo de la Reforma. Quizá el terreno más prestigioso, más caro de la ciudad y del país. Un terreno enorme, ubicado donde ahora está el edificio de la Lotería Nacional, Ujú. el edificio del Moro, enfrente de la Torre del Caballito. Ajá. Ahí ya estaba el caballito original, ¿no? El de Tolsa. El de Manuel Tolsá, Ujú. que representa al rey Carlos IV. Ajá. Que ahora está afuera del Museo Nacional de Arte, Sí, con una plaquita que dice conservado por su valor artístico y no porque nos encante quién está montado en ese caballo, que se sí. entere todo el mundo. Ya en esa época era un poco así, Sí. pero bueno, estaba en un lugar muy importante, ¿no? El Ujú. cruce de la Avenida Juárez, la que ya se empezaba a llamar Avenida Juárez, y el Paseo de la Ujú. Reforma. La casa era una cosa realmente espectacular. Hay muchas fotos que se Sí. conservan. La casa en sí misma no, pero sí se conservan muchas fotos y muchas descripciones de esta casa enorme con un jardín de varios metros cuadrados, con caballerizas, con una primera planta para la servidumbre, eh, cuartos y cuartos y cuartos, bibliotecas, comedores, salas y salones Ujú. y muebles traídos de todos los rincones de Europa. Una verdadera palacio. Sí, una joya arquitectónica de esa época que además servía como un statement, ¿no? Como
estamos ubicados donde estamos ubicados y nos podemos ubicar aquí de esta manera, ¿no? Exacto. Nos vestimos así arquitectónicamente o digamos vestirnos en extenso con esta casa, que además de toda la moda que nosotros usamos, que además también viene de Europa, nos estamos cubriendo con todo este lujo y con todo este poderío, ¿no? Era una manera de evidenciar lo ya evidente, ¿no? Exacto. Bueno, dices, no, se vestían arquitectónicamente, pero también en el caso de Ignacio se vestía sartorialmente, ¿no? Claro, se vestía, sí, quiero sí. decir, Ajá. es decir, se vestía literalmente. Uh-huh. Usaba ropa traída diseñada por sastres de Savile Row en Londres, Oh, wow. con telas italianas y francesas. Cuidaba muchísimo su aspecto personal, cosa que ahí empieza realmente su leyenda. Uh-huh. El poeta José Juan Tablada, mucho más tarde, en 1937, publicó un libro de memorias que se llama La Feria de la Vida, en donde habla de esta época de lujos porfiristas, cuando frecuentaba la casa de Ignacio y de Amada. Bueno, digo de Ignacio y Amada, aunque realmente ellos no convivían mucho. Aparentemente preferían encontrarse lo menos posible, lo cual era muy fácil en un palacio de ese tamaño. Por cierto, en la película del baile de los 41, la casa que usaron para recrear eso es la casa de Antonieta Rivas Mercado, que no es la misma, pero bueno, es más o menos de la época, pero todavía bastante más modesta. ¿No? Sí. De todas maneras se parece bastante, pero en escala, si ustedes ven la película, imagínense algo todavía mucho más grande y mucho más lujoso. 10 veces eso, ¿no? Exacto. Pues no sé si 10, pero al menos 3 o 4. Sí. Bueno, 3 o 4, sí. Que por eso, y la pueden visitar además, Héroes 45 en la actual Colonia Guerrero. Hay recorridos sábados y domingos, hacemos el comercial, para que vean podríamos decir, se sumerjan en un espacio que corresponde a la temporalidad de Amadita, que siempre es como raro decir Amada, entonces Amadita Díaz, e Ignacio de la Torre. Sí, bueno, pues José Juan Tablada, como decía, iba mucho a esa casa. Recuerda que alguna vez, después de cenar, no, las damas se quedaban en el comedor, los caballeros pasaban normalmente a la biblioteca a fumar, a beber coñac y a hablar de temas serios que supuestamente a las mujeres no les interesaban, ¿no? Como política y así. Y él en algún momento les pasaron por como por una puerta muy importante y todos como que se querían asomar, asumían que había algo importante ahí. Y resultó que era pues como su walk-in closet, ¿no? Su vestidor, que tenía una colección impresionante de zapatos, ¿no? Una especie de Imelda Marcos porfirista, lo cual realmente era algo muy raro, porque el modelo de masculinidad de esa época, el modelo, digamos, burgués, liberal, era que las mujeres ricas sí podían tener mucha ropa, sí podían dedicar mucho tiempo a arreglarse y a vestirse, pero los hombres no. De un hombre se esperaba, de un caballero, se esperaba que tuviera 3 o 4 fracs estrictamente negros y ya. Y que, pues básicamente fuera ropa que fuera cómoda y le sirviera para trabajar. Quizá no en el campo, pero pues para ir al Congreso, al banco, a la oficina, pues. Y pues eso no gastarla demasiado. No era el caso de Ignacio, que tenía una verdadera museo de ropa. Sí, se esperaba una elegante sobriedad, ¿no? Exactamente. O sea, como... Ignacio era elegante, pero para nada sobrio. Y eso se asociaba mucho con la feminidad, ¿no? Ya en el porfiriato, si ustedes, bueno, desde antes, desde los años de la República restaurada, si ustedes leen novelas como Chucho el Ninfo, claro, pensaba en eso. Es una crítica muy directa del lujo en las clases altas, en el lujo de los hombres de las clases altas, ¿no? Es visto como algo femenino. Sí, sí, algo a lo que había que tomarle atención y tratar con cierto cuidado, ¿no? Es decir, está sucediendo, no debería, y llama la atención, pero llama la atención por todas las razones equivocadas, ¿no? Entonces, de Chucho el Ninfo, hay muy al inicio de la novela una descripción y dice... tenía los labios frescos, la boca no sé qué, los dientes perfectamente blancos y luego empieza a describir los guantes color de lila que llevaba en el teatro y la manera en cómo estaba vestido y cómo estaba sentado de una manera muy particular en su asiento esperando la función, el inicio de la función, y luego dice el autor, pareciera de estas personas que tienen
la misión autoimpuesta de destacar y hacerse ver. Exacto. Para el autor de esa novela es muy claro que los hombres tienen que ir a ver, las mujeres tienen que hacerse ver. Cuando sucede al revés, es decir, cuando un hombre quiere ser visto, está subvirtiendo o trastocando el orden natural, entre comillas, ¿no? Esta es la época del positivismo, la época más dura del positivismo, cuando se cree que todo la sociedad está regida por leyes naturales, inmutables, que la hacen funcionar de la mejor manera posible y que hacen que haya una jerarquía muy clara que no debe trastocarse, ¿no? Es decir, arriba deben estar los blancos, los ricos y sobre todo los hombres. Claro. Sus hijos, sus esposas, las mujeres y los pobres deben obedecerlos y deben trabajar para que la sociedad funcione de la mejor manera posible. Ignacio de la Torre sí era muy rico, sí era muy poderoso, pero también era muy vanidoso. La vanidad era algo que no encajaba con este modelo. Sí, justamente había esa subversión, esa transgresión muy evidente, porque pues salía a la calle todos los días y se le veía que en ese momento todavía no se asociaba con estos rasgos femeninos, no se asociaba con una subversión del gusto sexual todavía, o no necesariamente, ¿no? Yo diría que empezaba a haber algunas empezaba, voces, ¿no? O bueno, no sé si empezaba porque, como digo, desde antes, ¿no? Ajá. Desde la época de la República Restaurada, de Chucho el Ninfo, desde la década de los 70, había una cosa de decir, esa gente como más monárquica, ¿no? Como más cercana a la estética y a los valores del imperio de Maximiliano, no son tan hombres, en algún sentido, Ya. no son tan masculinos, ¿no? Chicho el Ninfo es sí, Chucho el Ninfo, claro. Exacto, sí. A lo mejor como señalamientos muy velados, y eso es como podríamos decir que empezaba a verse así, porque también recuerdo en Chucho el Ninfo, más adelante en la novela, aparece una voz femenina que habla sobre él y dice, es que lo critican porque no es tosco como los demás, ni brusco como los demás. Estoy obsesionada con él, no puedo dejar de pensar en él. Lo señalaron de ególatra, de no sé qué tanto, incluso lo señalaron y hay un puntos suspensivos, hace una, evade decirlo, lo dice, pero no puede ser. Seguramente es porque le tienen envidia, porque él es fino y elegante y no sé qué. Entonces, seguramente esa elisión, ese no decir, se refería a una cuestión, ya digamos, podríamos decir de mariconería, sí, señalado de maricón o de joto. Exacto, pero lo que sí se decía era de afeminado. Y aquí hay que distinguir dos temas diferentes, ¿no? Una cosa es el género, es decir, un hombre que se comporta como mujer, que es femenino o más comúnmente afeminado. Y otro es con quién se acuesta. El tema de la sexualidad propiamente dicha era algo de lo que sí no se podía hablar. Quiero decir, no se podía hablar en espacios decentes, ¿no? Claro. No se hablaba en los periódicos, en los libros publicados, pero claramente que la gente hablaba de eso. Sí. Y en tiempos de Ignacio de la Torre lo hablaban seguramente y mucho. Y de hecho, probablemente esto contribuyó a que cuando en 1892, el año siguiente a que se terminó de construir y se mudaron a la casa de Paseo de la Reforma número 1, Ignacio quiso ser gobernador del Estado de México y no contó con el apoyo de su suegro, por lo que no logró este proyecto. Había una tradición, ¿no? Había una gerontocracia en todo el país, ¿no? Había una serie de personajes muy viejos, más o menos de la generación de Porfirio Díaz, en los puestos claves. Ignacio era de los que quiso ser un gobernador más joven, más fresco del Estado de México, y Porfirio Díaz no lo apoyó, no lo respaldó, razón por la cual simplemente no pudo ser el candidato, y pues se perdió esa oportunidad. ¿Qué tan bueno hubiera sido? Yo no creo que mucho. No tenía mucha experiencia política, no tenía mucha edad tampoco. En todo caso, se ha discutido por qué no lo apoyó Porfirio Díaz. Hay las razones políticas, ¿no? Simplemente él apoyaba a una generación anterior, ¿no? Pero también hay una explicación de índole personal, que es la que tiende a ser más buscada y pues más interesante desde el punto de vista del chisme. Claro. Y es que a Porfirio Díaz le estaba cayendo muy mal su yerno, sobre todo porque se llevaba muy mal con Amara, ¿no?
Ok. ¿Había algún componente sexual ahí? No lo sé, posiblemente. Pero lo que sí hay es una falta de respeto a la investidura del presidente, del suegro, ¿no? Del primer suegro de la nación, ¿no? Por ejemplo, Carlos Tello Díaz, sobrino lejano de los Díaz, recuerda que en su familia se hablaba mucho de ocasiones en las que Ignacio, que era bueno, además de todas estas aficiones de las que hemos hablado, le encantaban los coches. Los coches, que eran una tecnología que acababa de llegar a México, le encantaban los coches de alta velocidad, se iba a correr ahí por las carreteras alrededor entre Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México, se iba hasta sus haciendas en coche. Pues alguna vez llegó muy tarde a una comida, donde ya todos habían empezado a comer y él, que era el anfitrión, no era en su casa, y estaba invitado el propio presidente de la República, ¿no? Don Porfirio, y él llegó más tarde que el presidente de la República, que es una falta de cortesía y de respeto. Él empezó a disculparse muy rápidamente y dijo, ay, perdón, es que el coche, y don Porfirio dijo, no, los coches, hasta donde yo sé, corren con gasolina, no con coñac, porque llegó él apestando a coñac. Oh, Dios. De ahí empezó esa fama de que tenía una vida aparte, una vida no muy decente, alejado de la familia, ¿no? Alejado de Amada, de su suegro y probablemente también de los valores morales y tradicionales de una familia católica mexicana. Esto significa que era homosexual, o lo que después lo que nosotros llamaríamos homosexual, maricón, joto. No lo sé. Sí, es lo que pensaba, o sea, porque digamos, esta posibilidad de tener un espacio alterno o una relación alterna, incluso algo más establecido, a kept mistress, una amante, una amante mantenida, pues era algo que no se le cuestionaba en general a nadie, ¿no? Que a él se le señalara. Tiene que ver seguramente con el disgusto y el descontento por parte de don Porfirio con esta hija mayor, que seguramente él quería que los matrimonios de su familia fueran ejemplares, o al menos de fachada, pero que hubiera un señalamiento constante de ese hacer inmoral o cuestionable y señalado en el primer yerno de la nación como Ignacio de la Torre. Seguramente eso tenía mucho que ver, pero quizá había algunos señalamientos, y eso ya no lo podemos saber porque seguramente quedó por escrito en alguna cartita, en algún recadito de alguien chismeando con otra persona, y pues eso no se guarda. A lo mejor había señalamientos que podrían, si se encontraran, podrían afianzar esta posibilidad de decir, es que mira, sí se le señalaba porque lo habían visto en el barrio tal, y ese barrio tenía la fama de que es a donde van esa otra parte de la población que no existe para las personas decentes, ¿no? Pero pues volvemos a lo mismo, es una conjetura. Exacto, pero una conjetura que en general creo que podemos, o bueno, yo personalmente creo que sí tiene, es decir, cuando el río suena, ¿no? Es plausible. Cuando el río suena, no necesariamente es que agua lleva, pero tiende a ser el caso, ¿no? Sobre todo en este caso, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Es muy poco posible que alguien sea, pues eso, afeminado, amanerado, que se atreva, digamos, a transgredir las normas de la masculinidad, si no es porque hay algo todavía más profundo, ¿no? Una identidad, un deseo. ¿Hay hombres heterosexuales afeminados? Por supuesto que sí, claro, pero son relativamente pocos. Eso hace que sea poco probable que sea el caso de Ignacio. Poco probable, pero no imposible. Yo no he encontrado nadie que diga haber sido amante realmente, o que se sepa que sí con nombre y apellido, o que haya pruebas de que haya tenido un amante o un amorío, una pareja sentimental o sexual de su mismo sexo. Yo no lo he encontrado. ¿Eso significa que no existiera? Desde luego que no. Es posible que sí, es probable incluso, pero no seguro. En todo caso, sí era algo que la sociedad entera comentaba y que, digamos, que estalló en 1901, en noviembre de 1901, cuando pues llegamos al punto culminante en la vida el que nos interesa, pues, de Ignacio de la Torre. Un punto que por lo demás es posible que él ni siquiera haya participado. Sí, justo eso estaba pensando, que nuevamente es un rumor a partir de la maledicencia que tiene una motivación política. Exacto, ¿no? exactamente. Bueno,
creo que todos sabemos de qué va este escándalo, pero igual lo voy a contar muy rápidamente. Ajá. A mediados de noviembre de 1901, los periódicos un par de periódicos de la Ciudad de México reportaron que unos gendarmes en la calle de La Paz, que había más de una en la Ciudad de México, pero probablemente se referían a la que estaba en la colonia Tabacalera, no muy lejos de la casa de Ignacio, digamos por detrás de la casa de Ignacio, cerca del Monumento a la Revolución. Yeah. Había habido una redada de una fiesta de hombres solos. Es decir, por supuesto que había muchos espacios de sociabilidad para hombres solos, ¿no? El Congreso, los bancos, las oficinas, el ejército, pero un baile no. Un baile implica una relación entre los sexos, ¿no? Implica bailar, que a su vez es como pues una cosa como protosexual, diría yo. Ajá, exactamente. Los cuerpos están unidos. Exacto. Y eso es de alguna manera podríamos decir, un coito simbólico, ¿no? Exactamente. Creo que eso es lo que es el baile, sobre todo un baile como el vals, ajá, tan de moda en esa época, que pues implicaba estar todo el tiempo, cuerpo con cuerpo, como diría mi Pau, ¿no? Pegados y girando, dando vueltas al son de la música. Bueno, resulta que para que esto funcionara, unos tenían que estar vestidos de mujer. Cuando fueron descubiertos se hizo un escándalo enorme, fueron llevados a un cuartel de policía, de ahí al día siguiente, o al menos así lo dice el periódico, o los periódicos, mejor dicho. Sí. Hay que señalar que la ley en México, lo hemos dicho otras veces, no prohibía las relaciones entre personas del mismo sexo, por lo tanto, nada hubiera legitimado estas medidas. Más que un escándalo público, pero no era el caso realmente, era en una fiesta privada, adentro de una casa. Por cierto, en la colonia tabacalera en esa época no era una colonia pobre, no era una colonia popular, pero tampoco era una colonia súper aristocrática. No se imaginen tampoco en un salón de un palacio como esos de los que estamos hablando. Era una casa, digamos, de clase media, urbana, en lo que entonces era una periferia de la ciudad, donde, no muy lejos de la fábrica de tabaco, justo que le da el nombre a la colonia, donde vivían algunos obreros, muchos administradores, gente de distintas clases sociales. No era, bueno, tampoco está muy lejos de la colonia Santa María la Ribera, donde está la casa de los Rivas Mercado, que se puede visitar. Bueno, haya sido como haya sido, en los siguientes días, la prensa de la Ciudad de México produjo una verdadera avalancha de noticias sobre este escándalo, unas más serias que otras, algunas dando muchos detalles, casi todas sin saber gran cosa, sino solo especulando. Uno de los reportajes o de los productos más conocidos fue uno que ni siquiera era un periódico, sino una hoja suelta, con unos versitos, ¿no? Que empezaban con ese famoso verso de aquí están los maricones muy chulos y coquetones, acompañado, que lo que lo hace muy famoso es la caricatura que lo ilustraba, o las caricaturas, una de cada lado, de José Guadalupe Posada, un caricaturista, bueno, famosísimo, inventor de la Catrina y todo esto. Y aquí es quizá donde empieza el vínculo con Ignacio de la Torre, porque en esa famosísima caricatura hay en primer plano uno de los bailarines con un vestido de mujer, tiene el pelo rizado y un gran bigote y una cara que, si no es igualita, porque es una caricatura, sí recuerda muchísimo a la de Ignacio de la Torre. Sí. Se parece a todas las fotografías que tenemos y mucha gente pensó, aquí está, es como si fuera una fotografía. Por supuesto, Posada ni había estado en el baile, ni había visto a los bailarines, pero probablemente sí se los imaginó como estos fifís, ¿no? Estos lagartijos, estos dandies, estos yuppies de clase muy alta, y la imagen más clara de esto pues era Ignacio de la Torre. Así que, pues, ¿por qué no poner su cara? O una cara que se pudiera parecer. La verdad es que tampoco era raro, era la moda, ¿no? Claro. Si uno ve una fotografía de los diputados, de los hacendados, de los banqueros, de cualquier grupo de hombres de clase alta de 1901, todos tenían la misma moda. Es decir, sin barba, pero con un gran bigote rizado en las puntas. No muy distinto a lo que el propio Porfirio Díaz usaba en esa época. Claro. Sí, aunque a lo mejor un poquito más recortado, no era tan pronunciada la curva de su bigote, pero era un statement de clase. Ese arreglo del bigote tan... que va decreciendo su
Su grosor, con ¿no? piquito. Con un piquito, exactamente. Pero bastante grandote. O sea, pero muy grande. Tampoco ajá. es un bigotito así como el que después se usaría en los años 30 y 40. Ajá, sí, no, Es un bigotazo rizado, ¿no? Con las puntas hacia arriba un poquito alargado, como sí. no tanto como de Dalí, No, solo un ajá. poquito, muy hipster, muy parecido al que muchos hipsters usan. Yo creo que ya no, pero bueno, hace unos años muchos hipsters sí, lo traían de moda, traían sí. de moda, ¿no? Sí, es interesante este baile porque justo es eso, la manera en cómo se construyó mediáticamente una noticia de la que no había muchos detalles, como ya decías, y incluso en algunos periódicos que he revisado al respecto, se inventan ahí diálogos, se inventan situaciones. La nota son 3 párrafos, digamos, lo que hoy entenderíamos como una nota periodística, son 3 párrafos de 4 líneas cada uno, o sea, nada, pero hay toda una narración abajo de esa nota en la que ponen voces y dicen, ay, no, es que yo no sé por qué estaba ahí, pues yo fui nada más para ver, pero ojalá a ver si nos podemos convencer al policía que nos deje salir y entonces, y se hace ahí toda una narración elucubrando a partir de eso que posiblemente había sucedido, a partir de esas imaginaciones prejuiciosas, porque finalmente toda la narración es un prejuicio tras otro, y se crea mediáticamente una caracterización de esos que estuvieron ahí. Y esos que estuvieron ahí ya son para nada hombres, para nada mexicanos, porque el mexicano tenía que ser hombre, sí o sí. Entonces hay ahí una separación todavía aún mayor. Y lo que decía, la motivación política de señalar como presente como el bailarín número 42 de esos 41 que oficialmente pasaron a la historia, el bailarín número 42 se supone que era Ignacio de la Torre, y esta motivación política era eso, es decir, él que es el representante de toda esa, de este grupo poblacional de élite que nos está oprimiendo y que nos tiene en las peores condiciones desde hace años, es doble o triplemente invertido, porque además es esto, ¿no? Exacto. Y bueno, esto que mencionas del el número, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde el número 41 y por qué esta sospecha de que Ignacio fuera el 42? De las primeras notas, una mencionaba que había 42 parejas, es decir, habría 84. Ajá. Otra más decía, sí, 42 bailarines. Uh-huh. Después otra decía unos 40, una cuarentena, y luego uno más dijo 41. Y eso se quedó. ¿Por qué? No sé, yo creo que porque un periódico le copiaba simplemente a otro, uh-huh, y empezaron a repetir una y otra vez el número 41. Pero alguien, no sé quién, se dio cuenta de que no siempre había sido así y que algún otro periódico en algún momento del escándalo había mencionado que eran 42. La conclusión, bastante lógica por lo demás, es que, hey, ¿qué pasó ahí? Había 42 y ahora resulta que son 41. Seguramente retiraron a alguien. Y ese alguien, para que lo retiraran, la verdad no tiene mucho sentido esta explicación, porque no se saben los nombres. No es que haya 41 nombres y no sabemos quién es el 42. Uno arrancado ahí, no hay, borrado, ¿no? Se saben 3 o 4 nombres de los que metieron juicios de amparo, uh-huh, para liberarse y que no los mandaran a Yucatán. Uh-huh. Pero esos son 3 o 4. De ninguna manera se saben, tenemos una lista de 41 nombres. En general es muy poco lo que sabemos de este baile. Sí sabemos que ocurrió, sí sabemos que, insisto, 4 o 5 metieron juicio de amparo y salieron pues libres muy rápidamente porque no había, repito, ningún fundamento legal para esto. Pero no, prácticamente nada más. Desde luego no sabemos si eran 41, 42, 40, 47 o 34. Y mucho menos sabemos si Ignacio de la Torre y Mier era uno de los presentes. Pero la verdad es que cuadraba bien. Ajá, exacto. Sobre todo, me temo que, no me temo, sospecho que en este momento de rompimiento en la relación suegro-yerno, sirvió de base para un principio de una campaña de desprestigio, uh-huh, que creció bastante con la publicación del famoso libro Los grandes problemas nacionales de Andrés Molina Enríquez, esto ya unos años después, en 1908. Okay. Es un libro que muchos consideran como el diagnóstico de todo lo que estaba mal en el México porfirista, y que en él
se pudo haber llamado, dicen algunos, el gran problema nacional, que es el campo y la tenencia de la tierra. Él decía, el gran problema son los hacendados, que son una bola de corruptos, ladrones, inútiles, que tienen la mayor parte de la tierra en México y sobre todo la tierra más fértil. Y menciona ahí sí por nombre y apellido a Ignacio de la Torre. Dice que en su hacienda del Estado de México, en la hacienda de San Nicolás Peralta, de plano cuenta la historia de cómo desvió el curso de un río para que irrigara, ¿no?, sus tierras, y para que pasara pues por el medio de su hacienda, por donde a él le convenía. No, en ese momento no era un tema de ecología, no sé si causó un problema ecológico, pero sí causó un daño, desde luego, a los otros propietarios y a los pueblos cercanos. Y desde ahí ya empieza a ser Ignacio de la Torre el símbolo de todo lo que está mal con los hacendados. No solo, digamos, esto sí es bastante claro y creo que sí, esto sí se puede pues, comprobar con relativa facilidad. En ese caso, ese mismo año, de 1908, cuando se publicó el libro Los grandes problemas nacionales, en otra de sus haciendas en Morelos, no la más grande, que es la que ya les mencioné, sino la de San Carlos Borromeo, contrató como caballerango a un señor del pueblo de Atotonilco, bueno, un muchacho más o menos un poco más joven que él, llamado Emiliano Zapata. ¿Cómo? Así es, Okay. que entró a trabajar en esa hacienda. ¿Y cómo fue su relación? Supongo que buena. Lo que me hace pensar que fue buena es que 2 años más tarde, en 1910, ya en vísperas del inicio del estallido de la Revolución Mexicana, Ignacio de la Torre se trajo a Zapata acá a la Ciudad de México para trabajar como caballerango, ya no en una hacienda, sino en su casa del Paseo de la Reforma. Lo cual ya implicaba una relación más cercana. No es lo mismo que andar allí en los campos, en una hacienda que visitaba quizá 1 o 2 veces al año, que en la casa donde vivía y cuidando a los caballos que él y Amada montaban. Sí, de manera cotidiana. De manera cotidiana. Pensar, ¿no? Eso sí, pasó muy poco tiempo. Zapata muy rápidamente abandonó el servicio de la Casa de la Ciudad de México, se regresó a Morelos, básicamente para sumarse a la revolución de Madero en noviembre de 1910, pero sí hubo un par de años donde estuvo trabajando en la hacienda de San Carlos Borromeo y un par de meses en las que estuvo trabajando en la casa del Paseo de la Reforma. Esto dio pie al otro gran mito de Ignacio de la Torre, ¿no? Su romance con Zapata. ¿Pudo ocurrir? Pues sí. no hay nada que demuestre lo contrario. Tampoco significa que no. Pero bueno, ahora de todos modos, antes de la revolución, antes de 1910, pues nadie sabía ni le importaba quién era Zapata, ni en general, pues el tema de la sexualidad de Ignacio de la Torre estaba ahí como un secreto, pero no era tan importante. Hasta después de la revolución fue que empezó a crecer y crecer y crecer el mito de la homosexualidad de Ignacio de la Torre y incluso de su romance con Zapata. ¿A partir de qué año más o menos fue que...? Pues sobre todo a partir de la derrota de Zapata y del triunfo del ejército constitucionalista, es decir, de Carranza, es decir, a partir más o menos de 1914, cuando Carranza llegó a la Ciudad de México, en 1915, yo creo que empezaron un poco para desprestigiar al bando enemigo de la revolución a hacer circular esta. Pero bueno, ahorita les cuento más de la participación de Ignacio de la Torre durante la revolución. Sí. Si quieres hacemos una pausa en este momento y hacemos un interludio para comentar a 2 hombres que en diferentes épocas han dado vida en la ficción a Ignacio de la Torre y Mier. Pero eso ahorita.
Esto que estamos escuchando es el vals Capricho de Ricardo Castro. Me imagino que algo así es lo que pudieron haber bailado en el famoso baile de los 41, porque justo se publicó la partitura en 1901. Entonces me imagino que algo así podría haber sonado la música que bailaban estos muchachos. Era la música de moda en ese momento. Así es, la Lady Gaga del... Su Viva la Mayhem en esa noche fatídica de noviembre en Ciudad de México, en la calle de La Paz. En la cuarta calle de La Paz, ¿cierto? Dice la nota. A veces dicen la cuarta y otras veces la primera. Ah, ok, bueno, además. Bueno, este momento histórico para la jotería nacional se presta mucho, como por todos los elementos que ya hemos comentado, a la elucubración, a la ficción y a quitar, a poner, a añadir, a hacer, pues podríamos decir, un cuento, una novela al respecto. Yo mismo escribí un cuento hace mucho sobre esta Luego noche del baile. Nos compartes de dónde lo podemos leer. Se los comparto ahí en mis redes sociales, pero a lo que iba con esto, esta cuestión de poder hacer un gran relato de ficción a partir de esta construcción muy ficcional, creo yo, mediática pero ficcional del baile de los 41, ha llevado también a adaptaciones audiovisuales. La primera, en los 90s, en la telenovela El vuelo del águila, cuando estuvieron de moda estas novelas históricas, o cuando tuvieron esta segunda vuelta a las novelas históricas, porque ya había hecho una María Félix en algún punto sobre la Revolución Mexicana, se hizo luego El vuelo del águila, que es justamente que revisa la Reforma. Pues la vida de Porfirio La Díaz. vida de Porfirio Díaz, pero aparece Maximiliano, aparece Carlota, aparece Juárez, por supuesto, y ya cuando Porfirio Díaz está en la cúspide del poder, aparece ahí de manera muy satírica, muy caricaturizada, el baile de los 41 en esta novela, e Ignacio de la Torre y Mier sale ahí bailando como odalisca, entonces a lo mejor el vals no le iba a venir muy bien, pero mira, un joto es recursivo y adapta sus movimientos de cadera. Y Ignacio de la Torre y Mier disfrazado de odalisca, porque en la primera nota, recuerdo que lo has comentado en alguna ocasión, decía baile de hombres disfrazados, ¿no? Sí. Entonces se veía eso como un disfraz. Entonces, posiblemente retomando esto, a Arturo Ríos, que interpretó a Ignacio de la Torre y Mier en esa telenovela, lo disfrazan de odalisca y lo ponen ahí bailando. Hay una larga secuencia en la que no hablan mucho. Esta escena la pueden ver, me parece que está disponible en YouTube. Hay algunas páginas en Facebook también que la han publicado. Es una larga secuencia en la que él está ahí como departiendo, no hablan mucho y de repente, ¡zas!, les llega la policía y todo valió queso esa noche, ese gran baile de hombres disfrazados. Y por supuesto, como ya hemos mencionado, ya mucho más cercana a nosotros, aunque ya va a cumplir 5 años, Wow. El baile de los 41, la película de 2020, en la que... De David Pablos. De David Pablos, el director David Pablos. Alfonso Herrera interpreta a Ignacio de la Torre Papito. y Mier. Si con Alfonso Herrera hacemos el Fuck, Marry, Kill, yo creo que ya es muy evidente mi respuesta. Pero bueno, Alfonso Herrera interpretó o dio esta nueva vida ficcional a Ignacio de la Torre ahora en el cine. Y hay, como ya decías, el uso de esta casa de los Rivas Mercado en Héroes 45, que nos da una idea un poco del el sabor, podríamos decir, el sabor doméstico de vivir bien, ¿no? Aunque es una casa más modesta, entre muchas comillas, comparada con la casa en la que en efecto vivieron Ignacio y Amadita Díaz, nos da una idea muy cercana de cómo podrían haber vivido. Y por supuesto, es una adaptación para una película, sabemos que es un producto de ficción, y un producto de ficción siempre se presta a dar espacio y a usar estas elucubraciones y estos rumores y estas verdades no comprobadas como hechos que funcionan para esa ficción, ¿no? Entonces tenemos ahí estas peleas de Ignacio con Amadita y cómo se avientan el jarrón y van corriendo por la escalera. Entonces hay ahí esta narración interesante, divertida. A mí me parece que la película funciona como una serie de viñetas de alguna manera independientes entre sí, pero que hay un arco que las une, que es justamente la relación
muy agria y muy tóxica, podríamos decir hoy, entre Amadita e Ignacio, con ese final también muy trágico, ¿no? Que le avisan que su amante masculino, que no es Zapata en esta película, porque hubiera sido un gran escándalo seguramente, después de la cuestión del Zapata en Bellas Artes, Evaristo Rivas, este personaje ficcional. Sí, eso sí es importante Ajá. mencionar. No, ese personaje no está basado en nada de la vida real. Uh-huh. No existe ningún Evaristo Rivas. No. Ni siquiera alguien medianamente que podamos meter en ese. No, eso sí fue una creación de los guionistas de la película. Completamente, exacto. Entonces le avisa que Evaristo Rivas, a quien mandaron junto con todos los otros jotos, los otros 40 jotos y Evaristo, se fueron, después de barrer las calles de la Ciudad de México, fueron enviados al sur del país y, ay, ¿qué crees? Se te murió allá. Y es una escena brutal porque le dice, bueno, se murió. Bueno, ¿y quieres ir al teatro en la noche? Y hay un zoom in a la carita preciosa de Alfonso Herrera convertido en Ignacio de la Torre y que empieza a llorar. Y ahí llega el final, ¿no? Por supuesto No, es una versión ahí como entre edulcorada y melodramática de la situación que funciona como producto de ficción y eso es importante ¿te diste cuenta recalcarlo. del mega spoiler que te echaste y arruinaste Ay, todo la el mundo ya la ha experiencia? visto a estas alturas. Perdón si alguien no la había visto. Y si no lo han visto, yo tengo muchas críticas a esa película, Sí, pero creo que vale la pena si les interesa el personaje de Ignacio de sí, la Torre, no tanto por saber datos reales de su vida, sino exacto, sobre todo por saber del mito. exacto, Eh, Mito que, por cierto, se siguió construyendo con lo que vamos a hablar ahora, que es la revolución. Y exactamente. donde tuvo una participación importante, no del lado de la revolución, sino de la contrarrevolución, ¿no? ¿Ya? En Ujú. 1910, como sabemos, Francisco Madero lanzó el Plan de San Luis, convocó a todos los patriotas mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre contra la dictadura de Porfirio Díaz. En 1911 tomó Ciudad Juárez, Ajá. casi de inmediato Porfirio Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país. Se convocaron elecciones donde por supuesto ganó Madero, iniciando un periodo presidencial marcado por muchos conflictos. Madero era un tipo muy buena onda, bastante ingenuo también, que dio toda clase de libertades, sobre todo la libertad de expresión, la libertad de prensa, lo cual se prestó para que muchísimos periódicos de todas las ciudades mexicanas publicaran artículos y caricaturas en contra de él, unos, digamos, desde la izquierda, no criticándolo desde la izquierda y defendiendo, por ejemplo, a Zapata, Ujú. pero muchos otros desde la derecha, ¿no? Añorando a la figura de Porfirio Díaz y a la élite de entonces. Y aquí es donde vuelve a aparecer Ignacio de la Torre, que no se fue a Europa como su suegro, él se quedó acá en México, todavía yo creo con la esperanza de conservar y seguir administrando y sobre todo beneficiándose de la riqueza de sus haciendas. Empezó a financiar dos periódicos, uno se llama El Mañana y el otro La Tribuna, ambos muy críticos del régimen de Madero, ¿no? Básicamente lo que tenía en mente él y muchos otros de su clase era derrocar al gobierno de Madero para volver a alguna versión del antiguo régimen, ¿no? Del Ujú. régimen porfiriano. Eh, Esto lo empezó a preocupar mucho, sobre todo cuando en 1912 Pablo Escandón, otro importantísimo hacendado de Morelos, que además había sido el sí gobernador del estado de Morelos, y él quizá un símbolo peor de lo que eran los hacendados, todavía más corrupto y quizá incluso más rico por ahí que Ignacio de la Torre, fue aprendido y fue metido al bote. Oh. Esto puso a temblar a Ignacio y a otros que seguían teniendo haciendas en México. Por eso no es de extrañar que participara pues muy claramente en el golpe de Estado de 1913, en ese golpe conocido como la Decena Trágica. Así es, en febrero de 1913. Una cosa en particular, bueno, un personaje en particular, un señor llamado Francisco Cárdenas, que había sido capataz ahí de una de sus haciendas, de San Nicolás. En 1913 lo comisionaron. ¿Quién lo comisionó? Huerta, directamente, Ujú. Victoriano Huerta, para asesinar a Madero, al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Y bueno, se sabe que usó un automóvil Packard
que era propiedad de Ignacio. Es decir, el último viaje en la vida de Madero fue en un coche Packard, negro muy elegante, que pertenecía todavía en ese momento a Ignacio. ¿Qué tanto eso significa que Ignacio sea el autor intelectual del asesinato de Madero? Pues no, pero sí un poco deja claro de qué lado estaba. Claro, es evidente qué era lo que buscaba prestando el coche, ¿no? Exactamente. ¿No? Porque sí, yo podría decir que la orden, pues, como ya dijiste, vino de Huerta, y creo que el mayor beneficiado o el beneficiario inmediato de ese hecho, pues iba a ser Huerta, y él iba a expandir todo ese beneficio para toda la gente que de alguna manera lo llevó ahí. O sea, es una traición muy directa, porque Huerta había sido nombrado por Madero para retomar la plaza una vez que empieza este movimiento armado, y es muy literalmente darle la espalda a Madero y traicionarlo así de un momento a otro. ¿Qué cree presidente? Ya no es presidente, váyase, ¿no? Pero sí, el involucramiento de estas grandes figuras, a Manuel Mondragón, que ya hemos mencionado también, por supuesto, respondía a una cuestión, sí política, pero también de clase, ¿no? Nos están tocando a nosotros los hacendados, y ahí sí hay una cuestión de identidad, ¿no? Sí, porque además en este momento de 1913 el plan original era que el nuevo presidente no sería Huerta, sino Félix Díaz, el sobrino de don Porfirio y el primo de Amada, por lo tanto, que por cierto aparece bastante en la película, muy ficcionalizado también. Él no tuvo nada que ver en la aprehensión, lo del baile de los 41, como sí parece ser en la película, pero bueno, era cercano a Amada y a Ignacio. Ellos creían que seguramente volverían sus privilegios, volvería su posición en la sociedad mexicana, y por eso yo no diría que él es el culpable directo, ni el asesino de Madero y de Pino Suárez, pero sí un cómplice. Sí, un cómplice muy activo, ¿no? Sí, pues lo de activo vemos. Bueno, vemos si activo o pasivo, o Inter o Guagüera. Si usted pecatoribus que nos escucha, vio Desde Gallola en algún punto, sabrá qué significa eso de Guagüera. Perdón por el breviario cultural. Bueno, en todo caso, no les duró mucho el gusto. En 1914, Huerta a su vez tuvo que renunciar a la presidencia, ya cuando pues básicamente todo el país se le había levantado en armas. Sí. En agosto de ese año, Carranza entra a la Ciudad de México. Ignacio es detenido y encarcelado en Lecumberri y su casa incautada. Desde ahí ya no es una casa privada, sino que se convertiría poco tiempo después en la sede de la Lotería Nacional. Por eso ese terreno fue ahí donde construyeron el edificio del Moro, donde que todavía hoy alberga la lotería. Pero bueno, en diciembre de ese año, 1914, Villa y Zapata se encontraron en Xochimilco y entraron juntos a la Ciudad de México. Fue en ese momento muy famoso cuando se tomaron todas esas fotos en el Palacio Nacional, en la silla presidencial, etc. En todo caso, y aquí hay otro punto que nos hace sospechar de una posible relación entre Zapata e Ignacio de la Torre, porque Zapata manda liberar a Ignacio de la Torre. Bueno, liberar, más o menos, ponerlo en libertad condicional. Bajo la custodia de Gustavo Vaz, que después le daría nombre a una avenida importante en el norte de esta ciudad. ¿Por qué tomó esta decisión? Pues yo creo que sí, por una relación personal. Yo había sido su empleado, su caballerango, pero también un poco por un motivo político y económico, ¿no? Le convenía, pues, tenerlo como aliado. Y poder, sobre todo, disponer un poco del usufructo de esas haciendas. Exacto, sí. En todo caso, ahí, bajo la custodia de Gustavo Vaz, Ignacio de la Torre se instala en Toluca. Y ahí hizo otro de los... bueno, ahora sí creo que el peor acto de su vida, que sí se lo podemos comprobar, que es, pues, traficar realmente, acaparar maíz y otros bienes de primera necesidad para venderlos, especular con ellos y vendérselos muy caros a la población de la Ciudad de México en esos meses de finales de 1914 y principios de 1915, cuando la Ciudad de México estaba ahorcadísima, ¿no? Cuando había mucha hambre en esta ciudad. Ignacio empezó a pensar con esa mentalidad de empresario que nunca perdió,
cómo podía sacarle partido a la situación y hizo esto, empezar a... Mente de tiburón, que le dice. Exacto. Esto se reveló en mayo de 1915, cosa que fue un escándalo, otro escándalo, esta vez un escándalo, digamos, más, pues más político, menos no sexual. Sí, no a lo personal. Y esta vez sí Zapata no pudo hacerse de la vista gorda, y lo metió, bueno, no lo metió a la cárcel, pero lo encarceló y se lo llevó con su ejército a Cuernavaca, y después a otras ciudades ahí del estado de Morelos, en la época en que empezó a tener cada vez más derrotas. Carranza retomó la Ciudad de México, etc. Sí. Ahora sí, ya en 1915 fueron por fin expropiadas todas las haciendas o las que estaban en territorio zapatista de Ignacio de la Torre. De hecho, el 26 de octubre de 1915, el gobierno de la Convención emitió una ley agraria. Por cierto, que es creación, es autoría de un personaje llamado Manuel Palafox, que es aparentemente un homosexual de un tipo muy distinto a Ignacio de la Torre, un zapatista, él sí un campesino de origen humilde, de raza indígena, que a mí me gustaría que fuera el verdadero héroe, ¿no? El verdadero ícono de la jotería en México. Ajá. Pero no lo es. Desafortunadamente, Manuel Palafox no es un hombre gallardo y guapo como Zapata, ni siquiera atractivo y elegante como Ignacio de la Torre, sino es simplemente un zapatista que además ni siquiera es particularmente aguerrido ni valiente, sino un intelectual, okay. Pero muy avanzado, de ideas muy, muy, muy avanzadas. Su ley agraria de 1915 es el principio de la legislación agraria, ¿no? Básicamente la creación de la figura del ejido en México, que después entraría a la Constitución del 17. Sí, que fue caballito de batalla el resto del siglo XX, el ejido. Definitivamente. Ajá. En todo caso, para mí es un personaje que admiro y que adoro, que además, insisto, igual que de Ignacio de la Torre, tampoco tenemos pruebas, no hay fotos ni video, pero ay, qué fresas. Era un secreto a voces su homosexualidad. Ajá. Sobre todo cuando él también a su vez se peleó con Carranza y cayó de su gracia, salieron a la luz todos los chismes de sus relaciones ahí con otros soldados zapatistas. De sus correrías. Ajá. Bueno, en todo caso, en 1917... los carrancistas tomaron Cuautla, que era la ciudad donde estaba, digamos, el cuartel general de Zapata, y donde tenían preso en ese momento a Ignacio, que logra escapar hacia Puebla gracias a un amigo, o bueno, alguien más o menos aliado le prestó un caballo, y ahí se fue cabalgando hacia Puebla. Pero bueno, ya había pasado 2 años en las cárceles zapatistas. Años en los cuales aparentemente sufrió toda clase de abusos, y en particular violaciones sexuales, ¿no? Motivo por el cual, cuando logró escapar, en 1918 tenía heridas importantes en el ano. Bueno, en realidad eso tampoco lo sabemos, es una especulación también probable, pero bueno, lo cierto es que uno puede tener heridas sin necesidad de haber sido violado. Claro. Él nunca acusó a los zapatistas de haberlo violado. Solamente es algo que podemos concluir por el hecho de... Pudo haber sido un problema simplemente de hemorroides. Claro. Lo cierto es que... Y bueno, cabalgar pues de un lado a otro también, de Cuautla a Puebla. Pero sobre todo para uno de nalguitas de culito tan fino. De culito tan fino, exactamente. Como nuestro querido Ignacio. Ajá. Sí, nuevamente, ¿es plausible que hayan abusado de él? Por supuesto que sí. Sí, sobre todo por los rumores, ¿no? Ajá, exacto. Sí, de esta manera retorcidísima de reafirmar la hombría y señalar la inversión del otro, diciendo, bueno, ¿te gusta? Pues ahí te va, así como... Exacto. Bueno, eso no te hace a ti como muy masculino, pero en tu lógica, en tu misma lógica, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno. Un poco como esto que es muy sabido, que los abusadores de menores en las cárceles siempre sufren violaciones, como una especie de
justicia poética de parte de los Exacto, propios sí. presos. Es decir, si abusaste, ahora nosotros vamos a abusar de ti. Exacto. Y te vamos a violar hasta destruirte el ano, que fue el caso de lo que, bueno, no sé qué tanto se le destruyó. El caso es que... Pero si la causa de muerte se menciona como eso, Eso ¿no? sí, lo que sí sabemos es que, bueno, Amada, con la que, por cierto, insisto, no tenía una relación particularmente apasional, pero tampoco parece ser que tuviera una mala relación. Siempre fueron... No se levantaban el jarrón como en la película. No, siempre fueron bastante leales el Sí. uno al otro, al menos en sus, digamos, al menos en lo público, pues, en sus Claro. declaraciones públicas. Amada había salido de la Ciudad de México durante la Revolución, se había ido a Nueva York y ahí, bueno, básicamente cuando Ignacio fue capturado por los zapatistas, así que Ignacio, pues, eso, se logró irse a Veracruz, de ahí en barco a Nueva York, es decir, no fue tan rápido tampoco, y en Nueva York se encontró con Amada y se sometió a esta operación de hemorroides. Ese es el nombre, y la operación salió mal, como, bueno, si uno vive en 1918, por más que sea en Nueva York, no le recomiendo que se someta a ninguna operación, y menos de ahí, de su DS. Y menos En todo caso, la operación salió mal. Ajá. No sé qué tanto podemos culpar a los médicos de la época, simplemente a la tecnología de la época, o qué tan grave era el daño físico que tenía Ignacio de la Torre. Ya no quiero hacer chistes sobre el tema porque creo que no es, ahora que lo pienso, no es un tema que deberíamos tomar a la ligera. Del que deberíamos el abuso reírnos, sexual. pero jajaja. En todo caso, sí, la motivación fue un abuso sexual, por supuesto, no es nada risible. No es nada risible, a menos que y además fue un abuso sexual motivado por el odio, ¿no? Por la homofobia. Ajá. En todo caso, el 1 de abril de 1918 murió Ignacio de la Torre en el quirófano de un hospital en la ciudad de Nueva York. Ahí tenía 60 y algo años, ¿no? A ver, si había nacido en 1916... 66, ¿no? 1866. 1866 para 1918. Sí, son 40 y tantos para 1900. Sí, 62 por ahí. No, 50. Bueno, por ahí. A ver, vamos a sacar la calculadora. Mientras tú síguenos contando. Bueno, ahí termina la vida de Ignacio, pero desde luego podemos decir como epílogo algunas cosas, ¿no? Zapata... Ay, no, 52, perdóname. Sí, 50, un bebé. Un bebecito. O sea, estaba en la flor de la edad. edad. Apenas empezaba a ser un daddy en su etapa más cogible, diría yo. Bueno, en todo caso, en el año siguiente, 1919, Zapata, haya sido o no haya sido amante de Ignacio de la Torre, fue asesinado en la hacienda de Chinameca, a traición. Al año siguiente, ya durante el gobierno de Obregón, en 1920 se reabrieron una investigación sobre qué había pasado con el asesinato de Madero. Ahí fue donde Francisco Cárdenas, este sujeto que es casi el autor material, ¿no? Casi el que disparó. Sí, el que jaló el gatillo. El que jaló el gatillo, por lo menos el que comandaba al pelotón que le disparó a Madero, se había ido a Guatemala. Allí en la ciudad de Guatemala fue aprehendido en 1920 para deportarlo a México, para extraditarlo, pero él, en una manera también muy, muy dramática, le disparó todavía a los guardias que lo llevaban y procedió a suicidarse. Él mismo. Lo cual le dio bastante, o bueno, puso otra vez un poco de moda el tema del asesinato de Madero, y salió otra vez a la luz el hecho de que el coche en el que viajaban había sido propiedad de Ignacio de la Torre, lo cual contribuyó mucho a la leyenda negra. En 1937 fue que José Juan Tablada publicó este libro, La Feria de la Vida, en el que habla de las fiestas, los bailes y sobre todo el guardarropa lujosísimo de Ignacio de la Torre. Y hasta 1962, ahora sí, muchísimos años después, casi centenaria, murió Amada Díaz. Sin haber, en la Ciudad de México ya no se exilió. Sí viajó a Europa alguna vez para visitar a su familia, pero vivió en la Ciudad de México. Acá murió. Y nunca dijo nada. A pesar, bueno, está este trabajo ficcional que se llama El Diario de Amada Díaz, que muchos toman como si fuera una fuente histórica. No es el diario de la vida real. Ahí es donde se retoma esta idea. No dice en alguna parte que había encontrado a su marido revolcándose en las caballerizas con Zapata como animales. Y muchos dicen que sí, eso lo dijo Amada Díaz. No lo dijo Amada Díaz. No sabemos si sí. A lo mejor sí los cachó, no sé. Pero no, esa fuente es un producto literario, ficticio. Posible, sí, como muchas otras cosas, pero no es una fuente. Me los imaginé a los dos en el charco de lodo de los puerquitos, así nada más como revolcándose. O sea, en esta
con estos memes tan de moda ahorita de el genio malentendió mi deseo, revolcándose como animales ahí en el charco de los puercos. Pues incluso así puede ser bastante sexy la imagen. Sí, de hecho sí. Sobre todo con un tipo tan guapo como Zapata. Sí. Y otro que quizá era un poco menos guapo, pero tampoco estaba mal, como Ignacio de la Torre, Sí, la verdad tu es tocayo. que... Pero bueno, sí quiero reiterar que el hecho de haber participado, bueno, de haber sido un hacendado tan rico, de haber sido un personaje tan, pues, ¿cómo decirlo?, tan estereotípico de un hacendado porfirista, Sí. Y luego de haber participado en la contrarrevolución, ¿no? Incluso de haber sido de algún modo cómplice o pues por lo menos haber puesto el coche Claro. en el que llevaron a Madero, a Lecumberri, y antes de llegar pues lo sacaron y le aplicaron la ley fuga, pues hizo de Ignacio de la Torre durante los siguientes años y décadas un verdadero villano. El hecho de que además fuera afeminado y posiblemente homosexual, pues solo se sumó, ¿no? Durante los años muy homofóbicos, los años 20, 30, 40, 50, 60 y 70 del siglo XX, pues iba junto con pegado, ¿no? Es un cobarde, un traidor, un maricón, un hacendado, un fifí, va todo un poco junto. Hasta finales del siglo empezó un poco a decir, hasta un poco del lado, es decir, a no ser sinónimo, ¿no? De ser homosexual a ser un villano de la historia. Aunque sí quedó un poco pegado, ¿no? Es decir, en esta película, si bien no se habla de su postura política, queda un poco como un héroe, ¿no? En la película del baile de los 41, bueno, ayuda el hecho de que sea Alfonso Herrera, el actor que lo representa. Pero vamos, uno se podría, no sé si todos, pero uno como Joto al menos se puede identificar con él. Pero no estoy seguro. Yo creo que sí hay razones bastante válidas para odiar, o por lo menos para no considerar a Ignacio de la Torre una figura de ninguna manera ejemplar ni heroica. Sí, no. Ni por la postura política, sí, un poco de crueldad, de frialdad, porque sabía que iba a suceder a los ocupantes de su coche, evidentemente, pero tampoco es así como el terrible villano, la figura más oscura de la historia, tampoco lo es. Pero sí, esta cuestión de romantizarlo como un proto joto malogrado, o sea, se malogró, por supuesto, bueno, pero eso no. Sí era. Joto sí, malogrado Joto también. Sí, malogrado. También. Bueno, malogrado en el sentido por la manera en cómo está presentado en la historia, que quería como romper con su los compromisos que tenía a partir de su matrimonio y entonces sí asumir su vida como un homosexual y no como un señor casado que de repente cogía con alguien, ¿no? Que creo que está eso planteado en términos muy actuales. ¿No? En ese sentido, malogrado en ese sentido de, no pudo cumplir con su deseo de ser fiel a sí mismo y vivir su homosexualidad. Y tener una relación abierta, honesta y franca. Poliamorosa casi. Ajá, casi, o sea, malogrado en ese sentido, o sea, me refiero a sí, creo que tampoco va por ahí, ¿no? O sea, responde a códigos culturales y sociales muy distintos. Sí, pues en ese sentido creo que hay una cierto parentesco con otros personajes, ¿no? Con Salvador Novo, con Rodríguez Lozano, que no son ni héroes ni villanos. Es decir, son personajes, bueno, con Luis González de Alba también. Sí. No, por eso es que en este programa, desde el principio, nos propusimos no hacer homenajes, no rendirle pleitesía, no convertir en mártires y en héroes de una causa por el hecho de tener una orientación sexual o una identidad de género particular. Sí. Pero, eso sí, tampoco, y no solo en este podcast, sino creo que en general en el análisis histórico, no sirve mucho demonizar tampoco, romantizar en el sentido contrario a los personajes de la historia y convertirlos en el símbolo de toda la maldad. Pero bueno, sí quisiera de todas maneras aprovechar, no sé si yo no soy experto en el zapatismo y por eso no podría hacerlo yo mismo, pero sí los invito a leer más sobre Manuel Palafox, contemporáneo de Zapata y de Ignacio de la Torre, que sí, yo sí diría que fue un héroe importante, no de la causa homosexual, desde luego, pero sí de la causa zapatista, claro. Y él sí era un joto heroico, creo yo. No guapo para para los estándares ni de esa época ni de esta, ni actuales. Desafortunadamente, pero un tipo brillante absolutamente y fundamental en la historia de México, que
yo admiro mucho y que si quieren buscar esa relación de jotería y zapatismo, váyanse más bien por ahí y no tanto en la relación, pues sí, posible, Pues, pero la verdad no muy probable, Ujú. entre Emiliano Zapata e Ignacio de la Torre. Sí. Sí, por supuesto, hay retratos de Zapata en los que sí la pose y cómo puso la mano y cómo cruzó la pierna, así dices, ¿qué me estás queriendo decir, Zapata? Pero tampoco es prueba histórica de nada, ¿no? No, Entonces porque además él también, bueno, otra cosa que hay que decir, que no sé si también se difundió mucho en esta época de derrota del zapatismo, Ujú. que Zapata también era un dandy, digamos, campesino, ¿no? Ajá, Un dandy exacto. a su estilo, pero que Ujú. le gustaba mucho ponerse sombreros con bordados de plata y bufandas de seda y de colores bastante vivos, Ujú. cosa que no fue vista en su época, ni en su, al menos no en su círculo, como un símbolo de afeminamiento, ni siquiera, y mucho menos de homosexualidad. Ujú. Aunque, pero sí cabe la pena señalarlo, ¿no? Le gustaban sus lujitos y él también era muy vanidoso a su estilo, por eso Sí. es posible que su relación con Ignacio de la Torre no fuera tan improbable, ¿no? Sí tenían cositas en común. Sí, al menos tenían cosas en común, igual y era como noche de mascarillas y hablar de zapatos, posiblemente, y era eso, o sea, el gusto por la ropa y por cultivar la imagen de diferente manera, porque también todo el montón de retratos que pidió Zapata hacer, porque eran hechos muchos por iniciativa propia, hablan de eso, de un cultivo de su imagen, ¿no? De la imagen que quería dejar. Que es parte, o sea, de todo lo que constituye una transición a la masculinidad. Es decir, no Exacto. es solo la homosexualidad propiamente dicha, no solo es el deseo sexual o Ujú. erótico, sino la cultura material, las modas, los afeites. Y ojo, con eso no estoy queriendo decir que todos quienes incurran en esto, o que tengan estas aficiones o gustos, sean homosexuales ni bisexuales, pero sí que se salen de lo que se espera de un típico hombre heterosexual. Ujú. Y por lo tanto entran en la categoría de pecadores, ¿no? Como lo manejamos en este podcast. Es decir, de queer, de algo que es raro, que algo que es Ajá. distinto y algo que es diferente a la norma, a lo que se espera. En ese caso, Zapata no mucho, Ignacio de la Torre más, Ujú. aunque no haya sido homosexual, que creo que sí lo era, y aunque no haya participado en el baile de los 41, que eso sí no tengo idea de saber si sí o si no. No hay ninguna evidencia histórica, o bueno, si alguien la tiene, porque la historia no es una cosa escrita en piedra, que ya lo que se sabe y lo que no, nunca lo sabremos. No, salen después evidencias, investigaciones, a veces con datos, a veces simplemente con razonamientos Claro. lógicos. Pero bueno, si alguien tiene evidencia que demuestre que Ignacio de la Torre sí haya participado en el baile de los 41 o sí haya sido amante de Emiliano Zapata, lo que sí hay es que participó, o bueno, que su coche se usó para el asesinato de Madero en Ujú. 1913 y de que traficó y especuló con el maíz y con el hambre del pueblo, de los habitantes de la Ciudad de México en 1914, eso también se sabe. Ujú. Pero bueno, creo que con eso podemos concluir nuestra revisión biográfica de Sí, Ignacio de la Torre. sí, sí, sí. Y bueno, antes de finalizar y de hacer los últimos comentarios, la pregunta Obligado al nuestro. obligada, insignia de nuestro podcast. Fuck, marry o kill. Ignacio de la Torre. Ah, Dinos tú primero. pues me temo que Kill. No tanto por Ah, él, no es que él se merecía. ajá, Yo no soy punitivista y no estoy por la pena de muerte, pero bueno, si hemos decidido matar a Salvador Novo o a Luis González de Alba, ah, bueno, yo, ajá, pues también Ignacio de la Torre no tendría por qué salvarlo. ajá, De nuevo, no por su responsabilidad individual, ni siquiera, aunque bueno, no sé realmente qué hizo con el asesinato de Madero, ajá, pero sí representa, creo, muchas cosas que yo personalmente no apruebo, ajá, ¿no? La desigualdad social, el privilegio, pues la vida de lujos a costa de la pobreza y del sufrimiento de otros muchos. Pues sí, me temo que eso es lo que representa Ignacio de la Torre. Así que, perdón, pero yo sí kill. ah. ¿Tú qué? Yo voy a decir algo muy funable, pero Mary y que me herede todas las haciendas. No, no sé, Siento que no funciona así. siento que no funciona el así, juego, pero exacto, bueno. el juego, no funciona así el juego, sí,
Y a la vez, Qué bueno, triste. además sobre todo porque no, a Amada, que sí hizo eso de Marry Him, Ajá. con esa lógica no le fue muy bien. No le fue y sobre muy todo bien que tampoco. no heredó nada. Y no heredó nada. Hoy Las haciendas fueron expropiadas. voy a tener... Pero bueno, si te gusta la idea, puedes vivir como Amada hasta los 100 años. Hasta los 100 años. Una vida digna. Una vida digna, de, como de casi celibato. Vestida de negro. No, entonces no. Bueno, quizá a ti no te tratara con tanto respeto como a Amada. No, entonces Kill, porque Fac pues no se puede. Bueno, ¿por qué no? También. No, ya está, tiene heridas. Bueno, pero nos vamos a situar antes golpes de en eso. el corazón. Y en otras partes. Y en otras partes, sí. No, quedamos que ya no íbamos a poner con eso. Ya, basta. Me estoy pegando en la boca. Kill también. Sí, Kill, sobre todo por esta cuestión de la especulación con los productos tan básicos y tan escasos en ese momento, y que tardó en regularizarse mucho tiempo. O sea, aunque sí el proceso armado de la revolución no fue como que el 20 de noviembre le subieron el switch y todo México estaba en armas, porque no fue así. Sí, los efectos de la guerra tuvieron esos polos en los que sí hubo alzamientos armados, funcionaron como polos que fueron irradiando hacia el resto de del territorio nacional estas incomodidades e inconsistencias inherentes a una guerra, que es la falta de alimentos, la falta de productos de modo general, y pues sí, especular con eso, además en un país en el que mayoritariamente la gente no tenía el recurso económico para tratar de aliviar o paliar esta falta, pues sí, es muy, muy cuestionable, y entonces pues lo vamos a tener que matar. Y bueno, amigas, amigos y amigues, con esto terminamos en nuestro episodio de Peccatoribus. Nos vemos en 2 semanas. Los miércoles, estén atentos los miércoles de cada 15 días, uno sí y uno no. Esténse pendientes porque habrá nuevos y nuevos episodios de Peccatoribus. Nuevos pecadores. Nos escuchamos pronto. Gracias. Besos, bye.